recuperar la libertad. Un grupo de prisioneros de guerra nacidos en la Unión Soviética que fueron adoptados por la Alemania nazi para unirse a sus filas y ser utilizados para las tareas más brutales dentro de los centros de exterminio. Entre los denominados hibis se distinguió un grupo de hombres que fue conocido por realizar las torturas más macabras, que hasta aterraban a los mismísimos soldados alemanes. Este grupo se hacía llamar Hombres de Travniki, y con el paso del tiempo se pudieron descubrir los más atroces crímenes que cometieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo fue creada la agrupación de los hibis? ¿Y cuál fue el motivo que provocó que los Hombres de Travniki se destacaran por sobre los demás? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los hibis y los Hombres de Travniki, los batallones de asesinos soviéticos que lucharon para la Alemania nazi. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El término hibi surge de la abreviación de la palabra Hilfswillige, que en alemán significa auxiliar voluntario. Con ese mote se llamó a un grupo de extranjeros que formó parte de las filas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos, los prisioneros de guerra soviéticos negociaron su libertad con sus captores alemanes, ayudando en algunas tareas de administración en campos de prisioneros o en trabajos de asistencia a guardias del ejército nazi. Sin embargo, en otros casos, luego de mantener serias diferencias con sus jefes, ya sean personales o políticas, los soldados del Ejército Rojo decidían desertar y formar parte de las tropas alemanas. Algunos de ellos tomaban esta decisión para alcanzar una calidad de vida superior a la que no podían llegar si continuaban respondiendo al cuerpo militar soviético. También existía un tercer grupo que era constituido por civiles soviéticos que, en contra de la ideología stalinista, formaron guerrillas antipartisanas o se enrolaron a la Wehrmacht sin haber pasado por las tropas del Ejército Rojo. Respecto a la selección para este grupo, el historiador Christopher R. Browning escribió que fueron evaluados en base a sus sentimientos anticomunistas y por lo tanto casi invariablemente antisemitas. Las tareas fundamentales para las cuales las filas alemanas decidían contar con el servicio de los hibis constaban de servicios domésticos, funciones auxiliares como transporte o vigilancia, tareas pesadas e incluso la colaboración en combates y operaciones de sabotaje. Sin embargo, dentro de este conjunto de extranjeros, hubo un grupo que sobresalió del resto e incluso realizó tareas que superaron a las efectuadas por el resto de los hibis. Se los conoció como los Hombres de Travniki. En el año 1941, bajo explícita instrucción de Heinrich Himmler, el líder de alto rango Odilo Globocnik, junto al comandante Karl Streibel, iniciaron la búsqueda de prisioneros de guerra, en su mayoría procedentes de Ucrania, Lituania y Letonia. Luego de haber seleccionado a 2.500 hombres, número que con el avance de la guerra se duplicaría, los enviaron a una localidad polaca cercana a Lublin, conocida bajo el nombre de Travniki, sede del campo de concentración homónimo, en donde se encontraban prisioneros los judíos del gueto de Varsovia. Allí montaron un centro de entrenamiento para la agrupación, también conocida como los Travnikis. A su vez, también fueron capacitados e incluso premiados con raciones de comida idénticas a las de un soldado alemán, aunque con una salvedad. No se les otorgaron uniformes ni insignias nazis, ni tampoco se les permitió usar armas alemanas, ya que más allá de ser usados a conveniencia, debido a su procedencia eslava, eran considerados como infrahumanos y no merecían gozar del mismo trato que un efectivo oriundo de Alemania. Los Hombres de Travniki fueron enviados a distintos campos de exterminio, tales como los de Belzec, Majdanek y Auschwitz, entre otros. Allí tuvieron una participación esencial dentro de las masacres civiles a gran escala. Cumpliendo como una unidad de guardia Sonderkommando, operaron cámaras de gas y su misión era la de dispararles, golpear y causar terror a los judíos presentes. Según cuentan algunas versiones, divisiones alemanas, tales como el Batallón 101 de la Policía de Reserva Paralela de la Ordnungspolizei de Hamburgo, sentían un gran alivio al enterarse de la presencia de los Hombres de Travniki, ya que sabían que ellos se encargarían del trabajo sucio y que lo harían con sumo placer.
Mientras que en algunos exterminios los efectivos nazis podían sentir cierto remordimiento por asesinar a polacos no judíos, por el contrario, los travnikis lo disfrutaban considerablemente, ya que los veían como delincuentes. Por otro lado, la historia cuenta que este violento batallón se presentaba en los lugares donde se efectuarían las matanzas, divididos en escuadrones de aproximadamente 50 personas, y mientras los efectivos alemanes realizaban su trabajo, ellos tomaban asiento, comían sándwiches y tomaban vodka. Luego de finalizada su ingesta, daban inicio a su sanguinaria rutina. De hecho, en una aldea llamada Alexandrov, luego de haber bebido lo suficiente como para estar altamente embriagados, se ordenó la liberación de varios prisioneros detenidos para que los travnikis pudieran ejecutarlos en masa. En julio del año 1944, el campo de entrenamiento de Travniki fue desmantelado y a finales de ese mes, los soviéticos entraron a las instalaciones que ya estaban completamente vacías. Posteriormente se formó el batallón SS Streibel con aproximadamente 1000 Travnikis. Fueron trasladados a los campos de exterminio ubicados en el oeste para continuar con su tarea. Finalizada la guerra, miles de jibis y hombres de Travniki fueron capturados. Algunos fueron llevados a juicio en Occidente, mientras que otros fueron enviados por las tropas aliadas hacia la Unión Soviética. Allí muchos de ellos fueron ejecutados, mientras que un gran número fue enviado a los Gulag, bajo la acusación de haber traicionado a su país. También es importante mencionar que una parte de los soviéticos que sirvieron para Alemania pudieron evadir la justicia stalinista ocultando sus identidades y fingiendo ser de otra nacionalidad. Por último, entre los integrantes jibis, cuyas historias fueron conocidas en la posguerra, se encuentra Iván Ivanovich Marchenko, quien fue guardia en los guetos de Lublin y Treblinka. Fue conocido con el apodo de Iván el Terrible, por el salvajismo que mostraba en su accionar cuando obligaba a los judíos a entrar a las cámaras de gas. Por otro lado, es también impactante el caso de Nikolai Shalayev, quien fue un guardia Hilfilinga y ofreció su servicio en el campo de exterminio de Treblinka. Allí estaba a cargo del motor que producía los gases de escape que ingresaban a través de tuberías dentro de las cámaras de gas. Yalayev fue uno de los jibis condenados y ejecutados a manos de la Unión Soviética por traición. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que los jibis y los hombres de Travniki fueron indispensables para el ejército nazi en el marco de la guerra por llevar a cabo las tareas que los efectivos alemanes no querían tomar? En el año 1941, Alemania avanzaba sobre la Unión Soviética y lograba apoderarse de varios de sus territorios. Cuando invadieron el área de Lokot, se toparon con dos hombres soviéticos que quisieron colaborar con la causa nazi para realizar tanto operaciones anticomunistas como antipartisanas y así aniquilar a sus compatriotas de ideología socialista. Sus nombres eran Konstantin Voskovoynik y de quien hablaremos en detalle, el terrible Bronislav Kaminsky. Con el correr de los años, el éxito de estos soldados tendría un nombre asegurado en las vitrinas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, ya que crearon lo que se conoció como las SS Sturmbrigade Rona, o más popularmente como la Brigada Kaminsky. Uno de los hechos más escalofriantes en el historial de este sangriento batallón se dio durante el levantamiento de Varsovia, en el que mantuvieron una feroz competencia con la temerosa Brigada Dirlevanga. Como un macabro juego, se disputaron qué grupo asesinaba más civiles y quién lo hacía de las formas más horripilantes. Te sorprenderá saber quién fue el ganador y cuáles fueron las acciones que le aseguraron la victoria. Entonces, ¿cómo se formó la brigada y cuáles fueron las atrocidades que le valieron el reconocimiento dentro de la historia bélica? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Brigada Kaminsky, el grupo soviético anticomunista más temido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Corría el mes de junio del año 1941, cuando Alemania se adentró en territorios de la Unión Soviética bajo la conocida Operación Barbarroja. En octubre, el ejército nazi había logrado invadir la autonomía de Lokot, ubicada en las cercanías de la ciudad de Briansk,
a poco menos de 400 kilómetros de Moscú. Un mes después, un profesor de escuela técnica llamado Konstantin Voskovoynik y un ingeniero de la planta local de alcohol, Bronislav Kaminsky, decidieron contactar a las autoridades alemanas y proponerles la creación de una administración civil y un cuerpo de policía local. Es importante mencionar que Kaminsky había sido encarcelado durante 5 años por el gobierno de Joseph Stalin debido a sus ideologías anticomunistas y por llevar a cabo una serie de espionajes. Por estos motivos, fue condenado a realizar diversas tareas en un campo de trabajo forzado. Luego de su liberación, Kaminsky fue enviado a Lokot, donde planearía su venganza contra las autoridades soviéticas. De esta forma, Voskovoynik fue nombrado jefe de la unidad de la milicia local. En sus comienzos, la agrupación no contó con una gran cantidad de adeptos y a duras penas superaba los 200 efectivos. Sus primeras tareas consistían en servir de apoyo al ejército nazi, realizando múltiples asesinatos, tanto de partisanos soviéticos como de civiles afines a la ideología stalinista. A comienzos de 1942, la agrupación logró duplicar su cantidad de miembros y su importancia iba en ascenso. El 8 de enero de 1942, durante un ataque partisano, Konstantin Voskovoynik murió asesinado. De este modo, tras la muerte del líder de la milicia, quien asumió en su lugar fue Bronislav Kaminsky, dando inicio a una nueva era que sería aún más sangrienta. Pocos meses después de asumir el cargo, Kaminsky aumentó el número de efectivos a casi 1.400 y acumulaba el asesinato de 20.000 compatriotas rusos. En junio de 1942, el grupo de Kaminsky participó junto a comandos alemanes en la Operación Vogelsang, la misión más grande en la que había participado hasta ese entonces, donde causaron más de 2.500 bajas. Comprobado el éxito de su agrupación, Kaminsky decidió darles nombre a sus filas y las bautizó como Ejército Ruso de Liberación Nacional, más conocido por sus siglas derivadas del ruso, RONA. En la primavera de 1943, su brigada ya contaba con más de 10.000 efectivos y un arsenal que incluía tanques BT-5, T-34 y vehículos blindados BA-10 y BA-20. A su vez, estaba dividida en 5 regimientos con 3 batallones cada una, un escuadrón antiaéreo y una unidad blindada. Durante el verano de 1943, Kaminsky fue víctima de varios intentos de homicidio, los cuales pudo sortear. A su vez, varios oficiales alemanes denunciaron la presencia de cadáveres en la puerta de la sede del líder de la RONA que pertenecían a los presuntos autores de dichos atentados truncos. En simultáneo, la brigada participaba de batallas como la Operación Ciudadela o la Zigoina Baron, donde su objetivo seguía siendo el mismo: asesinar la mayor cantidad de milicias o partisanos que pudieran. Uno de los hechos más destacables que tienen a Bronislav Kaminsky como protagonista sucedió cuando el comandante mayor Tarasov, junto a su regimiento, decidió unirse a los partisanos. Inmediatamente Kaminsky tomó un avión para dirigirse a la ciudad en la que se encontraban dichos individuos. Pocos segundos habían pasado desde su llegada, cuando el temible líder de la brigada RONA ahorcó a Tarasov y asesinó a su tropa. Durante el resto del año, la brigada continuó con la eliminación de los partisanos de la ciudad de Vitebsk, Bielorrusia, y en enero de 1944, en reconocimiento por sus tareas, Kaminsky recibió tanto la Cruz de Hierro de segunda clase como la de primera clase. En junio de ese mismo año, la brigada fue incluida como parte de las Waffen-SS y Kaminsky se convirtió en el único oficial de las SS con el título de Waffenbrigadeführer der SS. Pero sin lugar a dudas, el acto más bestial por parte de la RONA estaba a punto de llegar. Durante el levantamiento de Varsovia, su camino se cruzó con el de la brigada dirigida por Oskar Dirlewanger. Dicha agrupación estaba compuesta por exconvictos, pederastas o violadores, entre otros, y eran conocidos por sus inescrupulosos crímenes. Incluso hasta los propios oficiales les temían y pedían al mismísimo Adolf Hitler que desintegrara dicho batallón. Durante la batalla en la ciudad polaca, los dos escuadrones se trenzaron en una bestial pugna por ver quién cometía la mayor cantidad de atrocidades.
Luego de efectuar mutilaciones, torturas y asesinatos de mujeres y niños, ambas brigadas se disputaron la victoria de esta ridícula y siniestra competencia. La victoria fue para Kaminsky y sus hombres, quienes en la entrada de su puesto de mando exhibían 2 pirámides de cabezas cortadas. Sin embargo, el año 1944 fue desfavorable para las SS Rona debido a que comenzaron a perder una gran cantidad de hombres en las batallas. En agosto, Kaminsky y algunos de sus hombres fueron llamados a la ciudad polaca de Lodz para asistir a una conferencia de comandantes, pero el líder del Rona nunca llegó a destino. Una de las versiones indica que un grupo de partisanos de Polonia le tendieron una emboscada en la que el traidor soviético y sus súbditos fueron asesinados. Según otras fuentes, afirman que fue juzgado por un tribunal militar y posteriormente fusilado, mientras que hay quienes aseguran que fue la Gestapo quien lo capturó a causa de los polémicos comportamientos de su brigada para luego asesinarlo. Lo cierto es que el 28 de agosto, Bronislaw Kaminsky murió y fue reemplazado en su puesto por Krzysztof Dym. No obstante, para noviembre de 1944, los Rona sufrieron innumerables bajas y sus filas disminuyeron a 2.000 miembros. Fue así como dichos efectivos fueron enviados al campamento militar Münzingen, donde formaron parte de la División de Infantería 600 del Ejército Ruso de Liberación, dirigido por el ex integrante de Rona, Andrei Vlasov. De esta forma, la Brigada Kaminsky fue disuelta. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la Brigada Kaminsky fue una de las más bestiales de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar.